El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos: es Juan el Bautista el que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer. Y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente, porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes y la hija de Herodías bailó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran, y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Brevemente sentados. Meditamos en la semana, ayer, un poquito antier, de las celebraciones judías. Tienen a lo largo del año varias celebraciones. La Pascua también, la fiesta de los ázimos, la fiesta del Yom Kippur, el perdón, y bueno, una serie de celebraciones. ¿Cuál era la intención de poner tantas celebraciones por parte de Dios? Es que Él no quería sentirse solo, estaba aburrido, se quiere que le hagan caso. No, Dios no necesita ninguna cosa de lo que nosotros hagamos. Entonces, ¿para qué son las celebraciones? Las celebraciones, la finalidad es que aprendamos a relacionarnos con Dios y con los demás. Esa es la finalidad. Entonces, es como cuando el papá o la mamá va educando al hijo: siéntate bien, cierra las piernas si es una señorita, no mastiques con la boca abierta, no me faltes al respeto, haz tu tarea. ¿Cómo dan lata los papás? ¿Sí o no? Hasta caen gordos, porque están friegue, friegue, friegue. Pero lo que quieren es que sus hijos tengan herramientas para poder relacionarse con la autoridad, que son los papás, con los hermanos, con las personas y consigo mismos. No les den esto a los hijos y nunca van a saber relacionarse con nadie. Siempre van a estar bien perdidos, siempre van a estar, inadaptados. ¿Por qué? Porque no se les enseñó a relacionarse. Y esa enseñanza de relación se da precisamente con las normas. Bueno, las celebraciones son normas que Dios puso al pueblo judío para que aprendieran a cómo relacionarse con Dios, cómo relacionarse entre ellos y cómo relacionarse incluso con los extranjeros. Para nosotros tenemos también celebraciones a lo largo del año, pero al final de cuentas todas nuestras celebraciones siempre tienen como centro la Eucaristía, la Santa Misa. La Santa Misa tiene todos los elementos, pero en plenitud, de las celebraciones judías. Tenemos un momento de pedir perdón, tenemos un momento de acción de gracias, tenemos un momento de sacrificio, tenemos un momento de reconciliación, de tantos momentos hermosos. Y si ustedes se dan cuenta, a lo largo del año litúrgico también nosotros tenemos celebraciones importantes. El Adviento, la Navidad, la Cuaresma, la Semana Santa, la Pascua, Pentecostés. Y todas terminan siempre con la Eucaristía. Que incluso en el promo que se hace en nuestra programación antes de la misa, el tesoro más grande que tiene la Santa Iglesia, la Santa Misa. O sea, ese es el tesoro. Y en ella nosotros vamos aprendiendo a relacionarnos con Dios, pero también con nuestro prójimo. El que no vive la Santa Misa no sabe relacionarse. Desgraciadamente, la mayoría de nosotros podemos venir a misa, pero no entender. Al inicio yo les trataba de explicar
que el acto de culto que le debemos a Dios se llama adoración, o latría, es el culto de adoración. Cuando quitamos a Dios y ponemos a un ídolo se le llama idolatría. Cuando nos ponemos nosotros se llama egolatría. O sea, yo soy el centro del universo y todo lo hago por mí, o lo hago por alguien más y no por Dios. Cuando entendemos y aprendemos que la Santa Misa es el acto en donde yo voy aprendiendo poco a poco a vivir mi fe. Tristemente muchos vienen a misa y a veces pues se me quedan dormidos o se me distraen, están físicamente pero su mente está en otro planeta, o se cumple pero no se vive porque se tiene que venir a misa y si no pues me van a castigar o es pecado mortal y pues no, o sea, no hacemos en esa convicción, y cuando estamos en las partes importantes de la misa no lo hacemos y no lo entendemos. El primer momento, que es el acto penitencial, aprendo a relacionarme con humildad con Dios, y por eso me reconozco pecador, pero también reconozco la necesidad de mis hermanos. O sea, no estoy culpando a nadie. Ay, padre, se confiesan, padre, es que me peleé con mi marido, pero es que él tuvo la culpa. Le digo, ¿de quién te estás confesando? ¿De ti o de tu marido? Pues si es de tu marido, tráemelo para darle la absolución a él, porque me estás diciendo los pecados de él. Pero es que él empezó. Le digo, ¿y qué diferencia hay entre los hermanos cuando se pelean? ¿Quién empieza? Pues uno, y el otro responde. No hay ninguna diferencia. Entonces, reconocer que soy pecador, y si algo me han hecho y yo respondí de igual manera o de mayor intensidad, pero en respuesta, esa es mi culpa. La culpa no está en lo que me hicieron, la culpa está en no saber responder a lo que me hacen. Por eso en el acto de, en el yo pecador digo, por mi culpa, por mi grande culpa. No es la culpa de mi suegra, aunque sea medio mula. No es la culpa de mi vecino, aunque sea chismosa. No es la culpa de mi hermano, aunque me esté fregando. No es la culpa de mi patrón, no es la culpa de nadie, es mi culpa, porque no he sabido responder, no he sabido relacionarme con las miserias de los demás. Es fácil decir él, ella, ello, esto, pero reconocer. Por eso es tan importante vivir la Santa Misa, porque me enseña, me hace humilde. Y ese es el primer momento que yo les decía de adoración. Pido perdón, pero como criatura, ante la grandeza, la magnificencia del Todopoderoso. Cuando en los pasajes del Antiguo Testamento, por ejemplo, los profetas, creo que fue Isaías, Señor, yo soy un hombre de labios impuros, y le tocaban con un carbón. O cuando Abraham o cuando Moisés veía a Dios y al principio, voy a morir porque he visto a Dios cara a cara, porque una persona impura, pecadora, no resistiría tal grandeza. Simplemente, ¿qué pasa cuando te descubren en un pecado, en una mentira? Pues si tienes conciencia, pues se te cae la cara de vergüenza y no quieres ni que te vean. Pues imagínate, si esto te sucede con una persona, ¿cuánto más sería delante de Dios? Pero cuando tú te presentas miserable y pecador, mira, el Señor en su grandeza te perdona. Aprendes a relacionarte con Él como criatura, pecadora y miserable, y a pedir la ayuda de los demás. Por eso ruego a Santa María Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Luego el momento de la escucha, que es otro acto también de adoración. Yo recuerdo cuando era joven, si mi papá o mi mamá nos mandaban algo y no íbamos inmediatamente, ¿cómo nos iba? O que le levantáramos la voz al papá, te rompían la boca de un fregadazo. Y cuidadito que siquiera la miradita, porque no, hombre, te iba. ¿Por qué? Porque tenías que aprender a respetar. O estás los niños jugando, mamá, espérate que estoy hablando. En la liturgia de la palabra es Dios el que habla.
pero nosotros nos entra por un lado y nos sale por el otro. Si yo les preguntara, ¿de qué libro se tomó la primera lectura? ¿O el Salmo? ¿O el Evangelio? Tristemente, la mayoría no peló a Dios, no le hizo ni la menor atención. Cuando deberíamos de estar atentos, es Dios el que habla. Y si habla Dios, es ley para mí, para hacerlo mío, para asimilarlo, hacerlo propio. Y luego tenemos el otro momento, que es la acción de gracias, donde yo veo y doy gracias a Dios por el sacrificio que Dios hizo por mí. Él se ha sacrificado, Él ha dado su vida para que yo tenga vida y vida eterna. Entonces, el acto máximo o el grado máximo de agradecimiento también se llama adoración. Por eso en la Eucaristía nos hincamos al momento de la consagración. Estamos adorando a Dios que se hace presente. Y a mí me gusta que se queden hincados hasta antes del Padre Nuestro, porque todo es un momento de adoración donde el sacerdote está hablando directamente con Dios. Ahorita ustedes ni los pela porque es con Dios y todos en adoración para darle gracias por ese acto maravilloso. Y cuando entiendo que ese acto que Dios hace, lo hace por amor, y el grado máximo que yo le tengo que dar a Dios también se llama adoración. ¿Qué sucede cuando yo no entiendo que las celebraciones es una enseñanza, un aprendizaje y sobre todo una forma de vida? Cuando yo aprendo a vivir la misa, aprendo a vivir allá afuera en la calle. Aprendo a hacer lo que tengo que ser porque lo vivo en la misa. Pero si yo no lo vivo, pues voy a ser un hijo de mi madre, pariente de mi padre, o sea, un desgraciado. Y me voy a justificar y voy a actuar de acuerdo a lo que siento, a lo que pienso, a lo que me gusta, a lo que no me gusta. Y es cuando el Señor nos invita a todos precisamente a entender la gravedad. El día de ayer meditaba el Evangelio donde, fíjense, ¿qué sucede cuando no adoro a Dios? No voy a reconocerlo allá afuera. Voy a negar que Dios existe en ese momento. ¿Dónde estaba Dios cuando me pasó esto? ¿Por qué Dios permite esto? En el Evangelio de ayer veíamos cómo Jesús llegó a su patria, llegó a su pueblo y empezó a predicar y hacer algunos milagros. Y empezaron a decirle, ¿y este qué? Si yo lo conozco, ¿qué no es María su madre? ¿Qué no son sus hermanos estos? ¿Qué no son sus hermanas estas? ¿De dónde le viene a este pues? O sea, la incapacidad de ver a Dios en medio de nosotros. Dios se manifiesta, pero no lo vemos, porque no hemos aprendido a adorarlo, porque no hemos aprendido a relacionarnos con Dios, con nosotros y con los demás. Y el Evangelio de hoy me puede llevar no solamente a no reconocerlo, sino a matarlo, a matar la vida de gracia en otros. Herodes no reconoce quién es Juan, un enviado, una voz del desierto que clama, es enviado de Dios. Le tiene respeto, pero tiene más respeto por su palabra y por lo que dirán los demás. Y cuando se compromete con la hija de Herodías, que es Salomé, por ese baile sensual, pues decapita a Juan el Bautista. Esa es la gravedad de no saber vivir la Santa Misa. Puedo hacer que la vida de gracia de Jesús, la vida de gracia que Dios nos da a través de Jesucristo por el Espíritu, en esas personas con las que yo convivo, sea cortada, sea destruida. Los pecados de escándalo, por mi carácter, por mi soberbia, por mi lujuria, y destruyo en otros la vida de gracia. El Señor nos invita a que abramos nuestro corazón y vivamos intensamente este don maravilloso. Vivir la Santa Misa, de verdad, puede cambiar sus vidas. Y independientemente que si la misa es corta, que si la misa es larga, que si el padrecito es agradable, que si el padrecito no se le entiende nada, que si es sangrón, que... Miren, olvídense del carácter del sacerdote. Vivan el momento sagrado. A mí me gustaba mucho la misa tridentina porque era poca interacción con la gente, nada más en la homilía. Y todo era hacia Dios, todo era un acto de adoración continua.
Ahora en esta misa hay esa interacción, oraciones donde ustedes responden, también en la tridentina, pero era menos. Pero aún así, vivir la misa en esa plenitud es la experiencia de amor más grande. Ojalá que cambie su visión, su manera de entender y de vivir la Santa Misa. Y yo creo que sus vidas cambiarán hermosamente. Vamos a presentar el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.